Bienvenidos a todos. Hoy en nuestro cuarto capítulo de Ética Jurídica vamos a hablar sobre la legítima defensa, el caso de Juan. Hoy analizaremos el caso de un ciudadano que frustró un robo en su hogar y fue absuelto gracias a su defensa. Pero más allá del resultado vamos a analizar el escenario para poder llegar a algunas conclusiones sobre si fue ética el actuar del abogado. La primera pregunta es, ¿fue ética la acción o la acción mejor de Juan? Bueno, según expertos, en este caso vamos a traer a Hugo Seleme, el cual nos indica que el abogado no es solo ser leal al cliente, que hace parte de uno de los pilares, sino también cooperar con la realización del derecho. Esto quiere decir que facilitar la aplicación de la ley correctamente. Pero ¿cómo lo hizo Juan? O José en este caso, que es el abogado. Él no inventó pruebas, él usó la verdad, las pruebas lícitas, testimonios veraces y argumentación jurídica sólida para demostrar que se cumplieran los tres requisitos, los cuales son en la legítima defensa. La ética de José radicó en la rectitud de los medios. Él utilizó las competencias técnicas para un fin moral lícito. Y la defensa probó que el acto de Juan estaba justificado por la propia ley. El resultado no fue solo la absolución de Juan, sino la reafirmación del principio de justicia, que en últimas es lo que se buscaba para el sistema. El abogado José también garantizó que la ley fuera una interpretación de manera humana, justa, que se impidiera condenar a una víctima. Y en resumen, la acción de José fue ética, ya que alineó el interés de su cliente con el interés de la justicia. Su trabajo no solamente se enfocó en ganar por encima de cualquier cosa, sino asegurar que se hiciera lo correcto ante la ley. Con el aporte de mi compañera Luisa Fernanda en torno al caso del abogado José, pretendo demostrar que su conducta fue ética y transparente en el manejo del caso. Para esto me voy a basar en principios generales del derecho penal, constitucional y en criterios jurisprudenciales ampliamente reconocidos en Latinoamérica. Mi nombre es José Villamil Gómez, estudiante de Derecho del segundo semestre. Y como punto de partida voy a tomar el fundamento constitucional en la actuación del abogado. En el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia se enuncia un derecho a una defensa adecuada. La Constitución reconoce que toda persona tiene derecho a una defensa adecuada y José actuó conforme a este mandato. En el inciso B aparece el principio de presunción de inocencia. La estrategia de José se orientó a reforzar que Juan no debería ser tratado como agresor, sino como víctima que actuó bajo un derecho reconocido, la legítima defensa. Al hacerlo, defendió el núcleo del principio constitucional. Un tercer punto, el derecho humano a la inviolabilidad del domicilio. Este artículo protege a Juan frente a intrusiones ilegales. El abogado actuó éticamente al subrayar esta protección constitucional. Si el Estado reconoce la inviolabilidad del domicilio, entonces defenderse ante una invasión no puede ser criminalizado. Un segundo argumento lo voy a basar en la parte jurídica, en materia penal, la legítima defensa. La conducta del abogado es ética porque se basa en un marco jurídico real y legítimo. Según el Código Penal, la legítima defensa requiere una agresión real e ilegítima, una necesidad de la defensa y una proporcionalidad en el medio empleado. Las pruebas corroboraron los tres requisitos enunciados, por lo que apoyar esta tesis no solo era técnicamente correcto, sino ético. Hay un fundamento doctrinal enunciado por Fioretti, donde indica que la legítima defensa no es un privilegio, sino un derecho jurídico. Por lo tanto, el abogado tiene una obligación ética y legal de proteger a quien ejerció este derecho frente a una agresión ilegítima. Continuando, hay un argumento derivado del sistema penal acusatorio, el principio de contradicción y publicidad, de acuerdo a lo que cita Bergman. El abogado José actuó éticamente porque sus intervenciones se ajustaron a estos principios. Presentó pruebas lícitas, cuestionó razonablemente las versiones incriminatorias y permitió que la evidencia
sometiera a un escrutinio público y contradictorio. Bergman enfatiza que la defensa penal ética no manipula la prueba, la presenta, la contextualiza y la somete a juicio del tribunal. Ahora presento el argumento deontológico y legal, y que debe ser el deber de la veracidad y la lealtad procesal de acuerdo a CELEME. La ética del abogado exige evitar prácticas dilatorias, falsificación de pruebas o presión indebida a testigos. José cumple estas exigencias al limitarse a presentar evidencia real, testimonios presenciales, informes policiales, fotografías del lugar del hecho. Actuar dentro de las reglas del proceso sin intentar obtener ventajas indebidas es un pilar de comportamiento ético, según CELEME. Y para ir concluyendo, voy a tomar el argumento jurisprudencial y los criterios judiciales aplicados. En la jurisprudencia habla sobre la legítima defensa en el ámbito del hogar. La irrupción violenta en un domicilio constituye por sí misma una agresión ilegítima. El habitante no está obligado a huir o someterse, sino que puede repeler la agresión de manera necesaria y proporcional. Este criterio aparece en diversas resoluciones de los tribunales superiores. El abogado José se apoyó en este marco interpretativo, lo que vuelve su actuación plenamente ética y jurídicamente correcta. La jurisprudencia sobre el estándar de la defensa penal también aplica que se debe explicar al imputado su situación jurídica, presentar pruebas especulatorias y ofrecer estrategias acordes a la realidad fáctica. José cumple este estándar. Su estrategia no se basó en argumentos imaginarios, sino en hechos reales y comprobados, categorizados jurídicamente. Ya para concluir, la síntesis que se puede observar respecto a la conducta de el abogado José es ética porque, primero, respetó la Constitución. Segundo, fundó su estrategia en la ley penal vigente. Tercero, actuó conforme al sistema penal acusatorio. Cuarto, cumplió los estándares éticos profesionales. Y quinto, se apoyó en jurisprudencia consolidada. Con ello, su conducta no solo fue ética, sino jurídicamente impecable. Muchas gracias. Señor juez, un cordial saludo. Mi nombre es Germán Andrés Gómez Blandón y en el caso que nos compete, quiero hacer referencia a la falta de ética expuesta e identificada por el señor abogado José, al establecer mediante su argumento sobre la situación de en la irrupción de forma violenta a la morada del señor Juan. Acto seguido se produjo una situación de enfrentamiento, producto de la cual la persona que ingresó de forma indebida fue lesionada seriamente, razón por la cual este caso nos lleva a analizar el concepto fundamental de justificar la legítima defensa del señor Juan. Lo primero, y hay que establecer, los abogados tienen el deber de actuar con su debida transparencia. Y el señor abogado, en este caso, se puede aseverar que no actuó o no está haciendo su trabajo con la debida transparencia que le compete. Al primero, poner en evidencia esa falta de lealtad y probidad. Lo tenemos consagrado en la ley 1123 del 2007, donde específicamente se plantea el estatuto del abogado. Y hay un concepto fundamental en el cual se identifica. No se trata de el resultado del caso, sino a la forma en que se ejerce la representación. Vamos a verlo entonces en unas líneas mucho más detalladas. La legítima defensa, si bien está consagrada en el Código Penal, Ley 599 de 2000, artículo 32, numeral 6, establece tres elementos fundamentales: agresión ilegítima, que sea sujeto; necesidad racional del medio; y finalmente la proporcionalidad. Y en este caso no se puede corroborar ni se puede demostrar que el señor Juan se encontraba ante una situación de peligro inminente, ante una dificultad, ante un riesgo.
lo cual sí se puede evidenciar que hay una actuación desproporcionada al causarle serias heridas, serias agresiones a la persona que presuntamente estaba ingresando a la morada sin los debidos permisos, ¿sí? ¿Qué se puede entonces evidenciar acá? Que la persona que iba a ingresar no estaba representando una agresión real ni directa contra el señor Juan, a lo cual el señor Juan en efecto sí respondió de una forma airada, fuerte, agresión, generando unas agresiones físicas considerables, lo cual no enmarca y no va a poder ser establecido como una legítima defensa. Veamos entonces más apartes dentro de lo que podemos establecer. Lo primero, hay que analizar muy bien lo establecido dentro del citado artículo la ley 1123 de 2007, artículo 28, faltas relacionadas con el ejercicio de la profesión y puntualmente con el numeral 4, donde en líneas nos pone de hecho el siguiente concepto: medios o pruebas ilícitas o tergiversar los hechos. Ante lo que estamos viendo en este momento, hay unas grandes dudas sobre cómo se recopilaron las pruebas que llevaran a justificar la actuación del señor Juan en su legítima defensa. Vamos a tener en cuenta, las personas que rindieron testimonio o la indagatoria, pues son personas moradoras del sector, lo cual ellos van a corroborar la versión de Juan, pero la persona que supuestamente es intrusa o en efecto lo hizo, pues no tiene ningún otro medio para poder quitarle veracidad. Podemos encontrarnos ante una situación bastante delicada y es, de nuevo, Ley 1123 de 2007, artículo 22. Faltas contra el respeto, la administración de justicia y la autoridad. Numeral 2. Utilizar a sabiendas pruebas, hechos o actos falsos. Si se mandara a hacer un cotejo de las pruebas aportadas por el señor abogado José, unas pruebas que tuvieran todo el rigor, se podría llegar a analizar que carecen de la representación o de la importancia para darle legitimidad a la legítima defensa que estás poniendo o que se está tratando de defender. Muy posiblemente estamos encontrando aquí cómo se han aportado algunas pruebas que pudiesen llegar a ser concluyentes, pero con el conocimiento que puede tener el señor José, las introdujo intencionalmente con el fin de probar algo que en efecto no se presentó. Entonces, señor juez, aquí nos encontramos ante una situación que atenta literalmente contra la legitimidad de lo consagrado en el proceso de una legítima defensa. Y en consideración es importante reevaluar lo planteado por el señor José y permitir identificar si son pruebas reales, si los testimonios fueron reales o primero se les dio una orientación a las personas que iban a rendir la indagatoria del testimonio para que todo encajara y justificara la legítima defensa. Muchas gracias. Al analizar este caso se han generado diversas opiniones. ¿Actuó José el abogado de manera ética al defender a su cliente en un caso de legítima defensa? Cuando revisamos a fondo lo ocurrido, lo primero que llama la atención es que José construyó toda su defensa sobre hechos comprobados. La policía confirmó que un intruso ingresó ilegalmente a la propiedad y representaba una amenaza real para Juan y su familia. Además, varios testigos coincidieron en la misma versión, es decir, no hubo manipulación ni intentos de torcer la realidad. Segundo punto, José estaba cumpliendo con su deber como abogado. Su obligación es garantizar que su cliente tenga una defensa técnica adecuada y que se respeten sus derechos. Eso no es solo legal, sino también ético. De hecho, si no hubiera actuado así, estaría incumpliendo su labor. Y aquí viene lo más importante: defender un caso de legítima defensa no es promover la impunidad, es todo lo contrario, es asegurarse que una persona no sea castigada por proteger su vida o la de su familia ante una amenaza real.
Así que con todo esto sobre la mesa, la postura más coherente es que el abogado José actuó de manera ética. Su defensa fue honesta, responsable y basada en evidencia sólida. Y al final, eso es exactamente lo que esperamos de un profesional del derecho. Gracias por acompañarnos en este episodio y nos escuchamos en el próximo, donde seguiremos hablando de ética, justicia y los retos que enfrentan los profesionales en su día a día.